Llegó a este mundo el 21 de febrero de 1985. Representa el sueño de una nueva política en la calle, la de gente común haciendo cosas distintas. Hoy, en nuestra primera edición, la contracara de Juan Monteverde. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Gracias por la invitación. Voy a empezar por donde debemos terminar, pero lo voy a hacer así. ¿Quién es Juan Monteverde? Un militante más de el proyecto político más hermoso que conozco, que es Ciudad Futura. ¿Y por qué la política? ¿En qué momento te disparó para llegar a la política? Después está toda la construcción de este tiempo, pero imagino que en algún momento la pregunta crucial intestina apareció, llegó. ¿Por qué la política? A mí siempre, digamos, una era de las personas que siempre estaba de chiquito nomás, prendiéndose con todos los programas de política que veía por televisión, estando atento a la realidad. El 2001 para mí fue un momento muy especial. Yo tenía 15, 16 años, no militaba, y creo que desde ahí hasta el 2005, donde dijimos, bueno, nos gusta la política, pero nos gusta más no solo mirarla, sino hacerla, y ahí generamos un movimiento político como Giros, en algún movimiento social como Giro en aquel momento, para dejar de mirar por televisión y empezar a hacer algo. Viste que en otras actividades muchos llegan porque admiran profundamente algo, qué sé yo, un futbolista ve en la casa a su ídolo y quiere ser como ese. Es decir, el estereotipo de lo lindo es lo que acerca. En la política tiene que doler el tiempo que nos toca vivir para acercarnos a la política. ¿Te pasó eso? ¿Sentías que te dolía esa realidad? Sí, yo creo que como todo en la vida hay que sentirlo, y me parece que hay gente que hace política por diversas razones, alguno por una carrera profesional, otro por otros intereses. Para nosotros la política es sentirse incómodo en el mundo donde uno vive, y sentirse incómodo inclusive cuando a uno no le faltan determinadas cosas, pero sentir y saber de que uno no puede ser feliz 100% si todo alrededor no es justo, si no todos alrededor son felices, y la única forma para lograr que todos alrededor sean felices es con la política. Por eso creo que los que hacemos política y tenemos a la militancia como forma de vida, yo creo que casi que no es una opción, sino que prácticamente una obligación de decir, yo no puedo estar en mi mundo encerrado, haciendo tal cosa que me gusta y salvándome solo, porque si no nos salvamos todos, solo no nos salvamos. ¿Sos del barrio del Verdi? ¿Naciste en el barrio? Sí, creo que viví algunos días en algún lugar del centro, pero básicamente me crié, nací en la zona del Alberdi, cerca de la Plaza Alberdi. ¿Podés detectar una injusticia de ese tiempo? ¿Eras muy pequeño y viste algo que te marcó como injusticia y que también terminó siendo un disparador, o no? Sí, mayormente las discusiones políticas que se daban en mi casa. Mis viejos, los dos militaban. Ya cuando yo era un poco más grande ya no militaban más, o no militaban más políticamente, pero sí en su juventud lo hicieron. Y sí tengo marcada una imagen que creo... Yo no tengo buena memoria, pero tengo momentos que no sé por qué los recuerdo siempre, de distintos momentos de la vida. Y nunca me voy a olvidar en los primeros saqueos en Rosario, en el 89. O sea, yo nací en el 85, claro. O sea, 4 o 5 años. Y a 2 cuadras de mi casa, sobre Boulevard Rondó, hay un supermercado, hay 2 edificios. Y no me voy a olvidar más, una noche, yo no entendía qué pasaba, ni la hiperinflación, ni Alfonsín, ni los saqueos, pero por la ventana veía cómo la gente volvía por la calle Gallo de saquear el supermercado rumbo a los barrios del otro lado de la vía. Y me acuerdo de imágenes muy violentas, y la verdad que ese momento fue... Nunca lo pensé así, pero ahora que me preguntaste, mi casa de la infancia, claro, y una injusticia,
me acuerdo de ese momento. ¿Y eras de llevar ese debate al colegio, al club, a la canchita con los amigos? Porque por ser del 85 todavía sos un poco hijo del potrero, ya no, ¿no? ¿Eras de llevar ese debate político y de que te digan otra vez, que está con la política o no? Sí, pero en realidad éramos muchos los que discutíamos. Yo fui de preescolar, el jardín lo hice en un jardín cooperativo que armaron mis viejos junto con otros padres, jardín de 4, como no había público, se armó una cooperativa gestionada con los padres de los nenes y los docentes, las maestras jardineras, los maestros, y se armó una cooperativa llamada el Jardín de la Libertad, que hoy todavía Salta casi llegando Oroño, mano izquierda, todavía resiste esa casa y se ve el mural resquebrajado que dice Jardín de la Libertad. Ahí es el jardín y de ahí en más hasta la universidad, o sea, terminé la secundaria, primaria y secundaria en la Gurruchaga, que es una escuela sumamente política, desde la forma de los contenidos. Entonces la discusión política estaba en los recreos, en las aulas, permanentemente. No era que decía, bueno, pará de hablar vos siempre lo mismo, sino que era bastante monotemático la cosa. ¿Y recordás al profesor que te impulsó y al que te intentó anestesiar o no? La gran mayoría de los docentes de la Gurru intentaban en cada debate, no importa de qué materia estemos hablando, obviamente las de historia, ciencia social y demás, digamos, siempre se discutía, pero hasta, yo me acuerdo, el Guille Montero, creo que hoy es decano de una universidad, de una facultad, que nos daba química y todas esas cuestiones, y también se hablaba de política. Digo, eso era la Gurruchaga, claro. Hasta teatro, Pablo Copa. Digo, en cada momento me parece que no solo era hablar de política, sino intentar expresar distintas ideas de distinta forma. Nosotros teníamos 13 años y estábamos con las cámaras, editábamos, teníamos materias que quizá hoy son más normales en las escuelas, pero en su momento no lo era. Entonces, esa cuestión de la comunicación, del arte, del diseño, todo eso, para decir lo que pensábamos, digamos, para decir lo que pensábamos una generación que somos los primeros nacidos y criados en democracia, claro. Y esos espacios educativos y artísticos, yo siento que nosotros los que fuimos a esa escuela tenemos una gran deuda con ella, y por eso siempre que pasa algo estamos apoyando, porque somos lo que somos por lo que recibimos en esa escuela, no solamente por los contenidos. Digo, una vez, yo era muy chico, no sé cuántos años tenía, 6, 7, y toda la escuela se movilizó a Santa Fe en colectivo, todos los cursos, todos los docentes, todos los directivos, nos movilizamos a Santa Fe porque el ministerio no quería reconocer al complejo educativo Francisco Gurruchaga, no quería reconocer que primaria y secundaria, claro, eran un mismo proyecto educativo. Y me acuerdo que una compañera me tuitea un día que estábamos peleando en el ministerio, acá en Rosario, en la sede del ministerio, por el reconocimiento de la ética de la Escuela de Gestión Social de Nuevo Alberdi, y la compañera me escribe un tuit y me dice: ¿cómo me recuerda eso a las movilizaciones que hacíamos para que reconozcan a la Gurruchaga, que hoy es un complejo educativo, y ustedes hoy están peleando por una escuela creada por gente que peleaba por crear otras escuelas? ¿Y sentías en ese momento que estaban escribiendo algo? Es decir, cuesta aceptar el tiempo real. Uno habla siempre de... Está mucho más cómodo resaltando la gesta porque pasó. Cuando está haciendo algo fuerte, de hecho después te lo voy a preguntar sobre Ciudad Futura, cuesta aceptar que está viviendo algo que puede marcar un quiebre, aunque lo viva en tiempo real. No, yo creo que todo lo contrario. Por lo menos en Ciudad Futura, a mí me cuesta mucho hablar de mí y decir la palabra yo. De hecho, cada vez que yo escucho la palabra yo me suena muy rara, y de hecho lo critico mucho en la gente que está todo el tiempo hablando de ella, y en política te sentás a hablar con alguien y hablan siempre de ellos. En periodismo también. Sí. Por eso digo mucho nosotros. Tenemos una cosa de entender que la realidad es el momento de cambiar el futuro, en esto de que el pasado y el presente no lo podemos transformar ya, pero el futuro sí. Entonces somos muy conscientes de que lo que estamos haciendo no es lo cotidiano, porque muchas veces la cotidianidad y el día a día parece que, bueno, no pasa nada. Creo que somos conscientes de que cada cosa que hacemos, desde esos momentos, de una obra de teatro en la Gurruchaga para decir tal cosa, hasta crear el movimiento Giro, hasta crear un partido político, creo que somos conscientes porque somos bastante críticos de esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor.
y esa cuestión media melancólica que hay sobre todo en la militancia, o no solo en la militancia, sino en el progresismo, y esta cosa de hasta que tienen yo creo que hay mucha gente que le gusta decir lo mal que estamos, y lo bien que estábamos en otra época, y como que a partir de ese decir qué mal que estamos hoy, generan su nicho de identidad, decir, bueno, viste, la sociedad que es así, bueno, yo soy otra cosa y soy mejor. No, nosotros estamos orgullosos del tiempo histórico que nos toca vivir y orgullosos también de nuestra sociedad porque somos la sociedad, nosotros no somos mejores que la sociedad, tenemos que transformarnos todos juntos. Entonces el presente para nosotros es fundamental con el horizonte de futuro. Estamos compartiendo la contracara de Juan Monteverde, es el título del programa y posiblemente también sea un disparador para encontrar otra parte de una misma cara que puede ser la bendita contracara. Hacemos una pausa, ¿te quedás, no? Es una pregunta que hacemos siempre. ¿Qué pasaría si el invitado dice no, me voy? Tendríamos que inventar otro programa. Nos quedamos con la contracara de Juan Monteverde. En Melín Quien Spa mejoramos tu calidad de vida. Incorporamos el programa integral para la artrosis, que encabeza el reconocido médico traumatólogo Juan Carlos Sosa. Con este exclusivo método personalizado e interdisciplinario va a mejorar tu calidad de vida. La solución para tus problemas de artrosis está en Melín Quien Spa. Comunicate al 03465 420 362. www.spamelinquien.com.ar. Facebook Melín Quien Spa. Visítanos en Sarmiento 1157. Firmat Santa Fe. Con Planauto te podés ganar un Ford Ka 0 kilómetro. Participá gratis. Ingresa a www.planauto.com.ar, elegí uno de nuestros planes que te interese, completa tus datos y los de un amigo y listo, ya estás participando. Planauto, cumplimos sueños. Segundo bloque o bloque final, como quieras verlo, ¿no? En la noche de Contracara. Me quedé con el yo de Juan Monteverde. ¿Lo trabajás en lo psicológico también? ¿Sos de analizar, te buscás por ese lado? ¿O la política es el conducto, el atajo, es el camino y el atajo a la vez? No hago terapia. Creo que vivimos una especie de locura colectiva donde entre todos nos vamos dando una mano, pero me parece que la clave para sobrevivir en política es no creérsela. Me parece que el gran problema con esto de los yo es que hay demasiado ego, diría Charlie, demasiado ego, y el ego es el enemigo de cualquier proceso y sobre todo de la política, que son procesos colectivos. Y la verdad que nosotros tomamos con mucha naturalidad, digo, al interior de Ciudad Futura y de todos estos años de lucha, haber pasado por infinidad de situaciones, de pasar 3 días durmiendo en un cartón frente a la municipalidad después de las inundaciones para reclamar los derechos de los inundados, vivir 2 años en Nuevo Alberdi, al mismo tiempo estar en España en las elecciones de Podemos, digamos, cosas diametralmente opuestas. Si quieres, vivimos muchas vidas en una sola vida, y la igualdad que se respira hacia adentro de Ciudad Futura hace que uno no se la crea, de que por más que esté tu cara circunstancialmente en un cartel o que la gente te conozca por la calle y te salude y te dé afecto, no creérsela. Creo que es la clave para cualquier proyecto de vida, pero sobre todo para la política, y hasta ahora lo vamos llevando bastante bien. Hacer política siendo de izquierda o progresista genera un lastre. Es como que al político progresista le piden mucho más esto de, bueno, es un tipo de izquierda, está la famosa frase, ¿no? Anda con ese auto nuevo, no sé si es tu caso, pero ¿cómo va a ser de izquierda con ese reloj? ¿Hay un lastre en eso y hay una simplificación burda de las cosas? Sí.
De hecho, hay un muy buen tema, que no sé cómo se llama, de Calle 13, que habla de eso, digamos, de esta cuestión de la crítica fácil de, porque tenés una Mac y te querés hacer el comunista. Primero, ni me hago el comunista y tengo una Mac porque básicamente trabajo con la comunicación. De hecho, yo soy parte del equipo de comunicación que hacemos la campaña para no tener que pagarle a nadie. Y la verdad que la Mac es mucho mejor que otra máquina. Y reivindicamos eso. Es decir, no la pose del revolucionario. Digamos, está lleno de aquellos que creen, así como el capitalismo nos quiere hacer creer y el neoliberalismo, que somos las cosas que tenemos. Bueno, muchas veces desde el progresismo se repite lo mismo. Digamos, uno no es mejor persona o mejor político si va a trabajar en colectivo o no. Me parece que ahí no está la clave. Sí en cómo vive, sí en ser coherente, de no cambiar una forma de vivir. Por eso nosotros hoy seguimos viviendo con los mismos salarios que vivíamos antes. Y también nos criticaron por eso. Cuando nosotros salimos a decir, de las 80.000 pesos que gana un concejal, nosotros el 75% va al instrumento político para ser autónomos económicamente, además de políticamente, y vivimos con 20.000 pesos por mes, porque queremos seguir viviendo como antes. Porque también entendemos que parte de esta casta política tiene que ver con vivir de otra manera. Bueno, también nos criticaron por eso. Siempre te van a criticar. Acá lo importante no es no hacer las cosas para que no te critiquen, sino que en cada acto que uno hace está dando un mensaje. Está dando un mensaje hacia adentro, hacia los propios compañeros, hasta los propios militantes y también hacia afuera. ¿Con qué cara yo voy a cobrar 80.000 pesos y el compañero que hizo conmigo la campaña a la par, que pegaba los afiches, tiene que trabajar 12 horas por día por el 10% de eso? Me parece que eso no es justo. Entonces, si queremos una sociedad de iguales, nosotros tenemos que hacia adentro ser iguales. ¿Y quién prejuzga más? ¿El colega, por ejemplo, en el consejo, la calle, el periodismo? Casi todos. Pero los prejuicios, no sé si los prejuicios, yo creo que a mí me molesta más a la gente de derecha, a los partidos de derecha, a los periodistas de derecha. Uno no le exige nada y por ende no se enoja. Pero a mí sí lo que no me enoja, pero me entristece profundamente es los militantes y aquellos progresistas que se creen dueños de las ideas. A nosotros muchas veces, a nosotros nos critican por derecha y por izquierda. Y creo que lo que molesta a mucha gente, y por eso me preocupa en el progresista, porque creo que es aquel que primero debería estar a la par para decir, bueno, vamos a construir una sociedad mejor. Al que no le importa nada es difícil pedir ahora. Y muchas veces critican a Ciudad Futura porque Ciudad Futura logró salir de una cuestión minoritaria, salir de ese máximo 5% de los votos testimonial, de esa izquierda tradicional, que en teoría no se traiciona pero tampoco transforma nada. Ciudad Futura empezó a dar debate de mayoría y eso a un montón de gente le molesta, pero le molesta profundamente. Para el establishment ser simpático es digamos, para ustedes, que el establishment lo vea simpático es una derrota. A ver, yo creo que el establishment de esta ciudad, si sabe que tiene un problema, sabe que ese problema es Ciudad Futura y lo demuestra permanentemente. Yo la verdad que no tengo memoria de un proyecto político como en una ciudad que no sea gobierno, que sea tan atacado por derecha y por izquierda. Porque generalmente al que más se lo critica es al gobierno. A la oposición no se la critica demasiado, o sea, no se le exige tal cosa, claro, no se le exige tal otra, no está la lupa puesta, siempre está puesta sobre el gobierno. Yo creo que hoy logramos un gran objetivo que teníamos, que es esta idea de que la sociedad no se transforma solo desde el Estado. Que hay que ser gobierno antes de ser Estado. O sea, poder marcar opinión, poder generar acciones, iniciativas políticas que cambien el tablero, como llevar un pastor a encabezar una lista o hacer la primera lista 100% integrada por mujeres de la historia argentina. Y esas dos decisiones son criticadas por derecha y por izquierda. Eso demuestra que algo está cambiando en esta ciudad y creo que tenemos que entender que tenemos que buscar más los puntos que nos unen y no lo que los dividen. Pero el gran debate que se debe del progresismo es empecemos a reconocer las cosas más allá de que no la hagamos nosotros. Porque si esta lista 100% integrada por mujeres lo hubiera hecho otro, hoy hubiera un montón que estarían festejando que hoy están criticando. A mí me hace acordar mucho este momento, salvando todas las distancias históricas y de escala,
a lo que le pasó a ciertos sectores de izquierda y progresista en el inicio del kirchnerismo. Viste, cuando empezó, Kirchner ganó, nadie lo conocía, venía de la mano de Duhalde, después empezó a hacer cosas como bajar el cuadro de Videla, como empezar con la política de derechos humanos, y vos te acordás que... Pensar en la transversalidad que finalmente no se dio, pero digo, sí. Y en ese momento había mucha gente que decía, no, sí, pero, o sea, hace los derechos humanos, pero tal cosa. O sea, empezaba esa cosa a decir sí, pero no. Bueno, con Ciudad Futura, sin ser gobierno, hoy está pasando algo parecido. Me parece que hay sectores que deberían revisar esta cuestión de decir, porque no lo hago yo, o porque un debate que antes me pertenecía a mí solo, ahora lo están dando muchos, yo me corro. Me parece que eso es interesante. Mucha cara de enojados, por no decir otra palabra, estamos en la noche de Rosario y la región, cuando llegaron al consejo de colegas, de gente incómoda por esto o no. O algunos se pusieron contentos por ver, por ejemplo, gente joven. Hay de todo, y si algo saben hacer los políticos es caretearla. ¿Hay mucho careta? Muchísimo, muchísimo. La verdad que hay mucha gente valiosa, y si algo aprendí es que el partido al cual pertenecen o la ideología que aparentemente defienden no te define nada. O sea, nosotros tuvimos, no voy a dar nombres, pero en toda nuestra historia, digo, desde cuando llevamos el proyecto como Giro para prohibir los barrios privados hasta hoy, apoyos de los sectores que quizá pensamos que jamás iban a apoyar, y grandes traiciones y puñalada por la espalda de los que en teoría eran los más compañeros. Digo, en política, lamentablemente, nada de lo que parece. ¿Por qué es osado llevar como parte en una lista importante a un pastor evangélico? Yo creo que lo arriesgado que tiene eso es algo que no debería hacerlo, que es que los instrumentos políticos se parezcan a la gente. Que los instrumentos políticos, que los partidos se parezcan a los pueblos que intentan representar. Porque la realidad es que la mayor parte de la gente no es como la gente que está en el consejo. De hecho, el otro día discutía con un candidato a concejal que no me creía que vivía con 20.000 pesos yo. Porque decía que con 20.000 pesos nadie puede vivir. Habría que informarle que la gran mayoría vive con 20.000 pesos, incluso hay muchos que viven con menos de eso por mes. Entonces, esa decisión yo creo que marca que Ciudad Futura, primero, no va a repetirse porque en teoría hay una fórmula ganadora, sino que queremos dar un debate mayoritario y queremos que Ciudad Futura se parezca a la diversidad que representa la sociedad, y porque también va contra un montón de prejuicios de esos sectores progresistas. Es decir, ¿por qué no alguien que, entre otras cosas, es un hombre de fe, que viene militando esa fe, que además de ser un hombre de fe, le mataron a 2 hijos por la violencia de esta ciudad, y no se paró desde un lugar de venganza ni de un discurso punitivo, sino que salió a exigir justicia y que esto no vuelva a pasar? Yo creo que es también una provocación para esos sectores que creen que la izquierda o que el progresismo o que las ideas nobles son de ellos y nada más que ellos. Me parece que ese es el desafío, y no solamente vamos a tener un gran resultado electoral, yo creo que vamos a tener una cultura política mejor cuando aceptemos que somos diversos, que lo que nos une a todos, aunque pensemos diferente, aunque vivamos en lugares distintos, aunque ocupemos roles diferentes en la sociedad, es que todos somos gente común. ¿Y qué digo cuando digo gente común? Que nosotros no tenemos el poder que tiene la minoría que manda. Nosotros no podemos arreglar un fallo judicial o una operación de prensa en una mesa de café. No lo podemos hacer, no tenemos ese poder, pero tampoco queremos ese poder. Nosotros no queremos sumar miles y millones de votos para ganar ese poder, porque ese poder te lleva a hacer las mismas cosas que ese poder hace. El chiste acá no es cambiar un poder por otro, es generar un nuevo tipo de poder. Ese poder diferente, para nosotros el poder de la gente común, ¿qué es? Que el Estado tiene que empoderar, darle poder, recursos, ideas a la gente que ya viene haciendo cosas en cada uno de los barrios de la ciudad. A los que están organizados en una vecinal, a los que están en un club, a los colectivos de artistas, a los espacios culturales. Ahí está la política. No tiene que venir al Estado a decir cómo tienen que ser las cosas en un club, o sea, cómo tiene que ser la política de deporte, la política cultural. Si hay un montón de gente que ya lo está haciendo, ama lo que hace y lo sabe hacer mejor que cualquier burócrata. Ningún burócrata de una Secretaría de Cultura va a saber cómo se hace cultura más que los artistas y los que gestionan los espacios culturales. Entonces, el modelo de sociedad que nosotros queremos es un modelo de sociedad que no esté regido por las reglas del mercado, donde el que más tiene
o lo que es rentable es lo único que existe, ni tampoco una idea estatista de la sociedad, donde el Estado le dice a la gente lo que tiene que hacer. No, la sociedad del siglo XXI es fluida, la sociedad del siglo XXI tiene herramientas que antes no tenía y vivimos en una ciudad donde hay mucha gente haciendo un montón de cosas. Hoy el Estado municipal, en vez de acompañarlos, los persigue, los clausura, les saca recursos, los quiere desalojar. Lo que hay que hacer es juntar votos. O sea, el que vote a Ciudad Futura no va a votar a Eduardo Trasante, no va a votar a Karen T para diputada, no me va a votar a mí para intendente. Nos va a votar para que nosotros podamos devolver ese poder a la gente. Es nuestro primer Contracara. Gracias por venir, Juan. La última pregunta fue la primera. ¿Quién es Juan Monteverde? El mismo militante que empezó hace ya más de 13 años, creo, con 20 en aquel momento, a construir que hoy decimos y digo que es el proyecto político más hermoso que he conocido. Muchas gracias. Gracias a vos, Jesús. Contracara, el primero, ojalá sean muchos y ojalá podamos disfrutarlos, obviamente. Buena semana, salute, gracias.